Desde el Nuevo Mundo, del autor Yusuke Kishi. Capítulo 2, Oscuridad de verano. Parte 8. Nos detuvimos abruptamente. El miedo y la confusión me invadieron como una ola. Había 3 siluetas, mirando en esta dirección. Se me había subido a la cabeza una falsa esperanza. Estadísticamente hablando, solo había una posibilidad fugaz, una entre 1.000.000, de escapar. Pero la esperanza es como una llama, más oración que pensamiento lógico, más fuerte que el miedo, que nos impulsa a la acción. Satoru y yo nos miramos simultáneamente y asentimos. Lentamente, caminamos hacia adelante. Cualquier camino que pudiéramos tomar nos acercaría a escapar. Este camino en particular sería para exponer nuestra debilidad, el hecho de que no podíamos usar nuestro Cantus. En este momento, todo lo que importaba era ver quién era nuestro enemigo. Mientras estos pensamientos pasaban por mi cabeza, di un paso y otro. Mirando las sombras negras, el deseo de huir estalló dentro de mí una vez más, y mis rodillas temblaron. Estaba caminando hacia las fauces de la destrucción. No, no puede ser. Esas sombras, definitivamente las reconozco. Soy positiva. Seguía diciéndome esto. Pero permanecieron inmóviles y no pude distinguir sus identidades. Un poco más cerca y sería capaz de reconocerlas. En ese momento, una luz dorada se derramó sobre la cordillera, cegándome con sus rayos. Las 3 figuras fueron tragadas por la luz. Me quedé helada. Pero entonces... Saki. Satoru. Escuché un grito. Una voz que reconocí al instante, una que había estado deseando escuchar. Xiun. Satoru se lanzó hacia adelante. Xiun. María. Mamoru. Corría hacia adelante aturdida, tropezando hacia la luz. Los 5 nos abrazamos y palmeamos en los hombros, riendo y llorando, delirando como idiotas. En ese instante, todo el dolor que habíamos experimentado y todo el sufrimiento que estaba por venir parecía estar a un universo de distancia. Nos deleitamos en el milagro de que todos estábamos ilesos y reunidos. Ojalá el tiempo pudiera detenerse en ese momento. Si el tiempo se hubiera congelado entonces, nuestro equipo de 5 no habría perdido tantos miembros. Entonces, de todos modos, volvamos a las canoas. Xiun fue el primero en controlarse. Podemos tomarnos nuestro tiempo para contar nuestras historias mientras llegamos. Sus palabras me hicieron tragarme la montaña de preguntas que estaba a punto de hacer. María se sobresaltó por algo detrás de mí. ¿Qué es eso de ahí? Le di unas palmaditas suaves en el brazo. Oh, ese es Squealer. Él nos mostró el camino hasta aquí. Honrado de conocerla. Soy Squealer, de la colonia Mosca Ladrona. Los 3 estaban asombrados por su fluidez en el habla. Los de Mosca Ladrona perdieron a muchos de sus soldados mientras luchaban y fueron una de las fuerzas detrás de la derrota de Araña de Tierra, explicó Satoru. Se miraron sorprendidos. ¿Araña de Tierra se ha ido? En realidad, preguntó Mamoru, con los ojos muy abiertos. Sí. El ejército de Avispón Gigante vino y los eliminó. Pero hablaremos de esto más tarde. No hay tiempo. En este momento, necesitamos llegar a las canoas lo antes posible. Espera. Incluso Xiun parecía tener problemas para entender la situación. Si Araña de Tierra se ha ido, ya no hay necesidad de correr, ¿o sí? Sí. Te lo explicaré más tarde, lo surgí a seguir. Entonces, ¿de qué demonios estamos huyendo?, María preguntó, mirando a Squealer mientras guiaba el camino hacia adelante. De la colonia Avispón Gigante. Del general Kiroumaru, respondió Satoru. Pero, los de Avispón Gigante son leales a los humanos, ¿no es así?, Mamoru preguntó con una expresión dudosa en su rostro. Es por eso que son peligrosos, dijo Satoru, luego se quedó en silencio abruptamente. Squealer estaba al alcance del oído. Necesitábamos tener cuidado de no dejar escapar exactamente porque íbamos a ser eliminados. Te explicaré todo más tarde. Solo confía en mí. Los 3 parecían escépticos, pero asintieron en silencio. Teníamos una confianza inquebrantable el uno en el otro. Esta fue la primera vez que encontré ese hecho tan tranquilizador.
Pronto, doblamos una curva en el río. Como había dicho Squealer, nuestro campo de visión se amplió considerablemente. Un poco más adelante, el valle terminaría en una llanura plana. Y otro kilómetro después de eso, podríamos ver el lago Kasumigaura, su agua brillando a la luz del sol. Nuestros ánimos se elevaron considerablemente, pero era demasiado pronto para eso. Más adelante, Squealer se detuvo de repente y ladeó la cabeza, escuchando con atención. Pronto nos dimos cuenta de por qué. Desde el valle detrás de nosotros llegó un extraño canto de pájaro. Kio, 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 kio. El tapacaminos. Se demostró que mi suposición anterior era correcta. Ese no era un pájaro salvaje. Era un espía enviado por Kiroumaru para seguirnos. «Corran», gritó Satoru. Aunque no tiene sentido criticar después del hecho, todavía me pregunto si la decisión que tomó Satoru en ese momento fue la correcta. El lago Kasumigaura todavía estaba bastante lejos, e incluso si llegábamos allí, necesitaríamos tiempo adicional para encontrar las canoas que habíamos escondido entre los juncos. Además, huir nos haría parecer culpables, dando así a nuestros perseguidores aún más razones para perseguirnos, y también podría ser un anuncio al mundo de que no podemos usar nuestro Cantus. Pero como ya habíamos comenzado a correr, no había tiempo para detenerse y discutir esto. Huimos valle abajo hacia las llanuras, corriendo hasta que pensé que mis pulmones iban a estallar. Espera un minuto. No puedo correr más. Vergonzosamente, fui la primera en parar. Para empezar, nunca fui una corredora de fondo, y después de todo lo que había pasado en los días anteriores, estaba completamente exhausta. 5 humanos y una rata engendro se detuvieron, jadeando salvajemente. Solo un poco más. Recuerdo un poco esta zona. La orilla debería estar detrás de esos árboles, Xion señaló una arboleda 200 o 300 metros más adelante. Sigamos moviéndonos. Incluso si no puedes correr, solo sigue caminando, dijo Satoru, tomando mi mochila. Eché a andar, guiando el camino. ¿Qué era eso que sonaba como el grito de un pájaro?, preguntó María. Un tapacaminos. Espionaje para la colonia avispón gigante. María parecía dudar de lo que dije. Es verdad. Tienen buena visión nocturna, por lo que se utilizan para el reconocimiento nocturno. Ella pareció aceptar la explicación de Squealer. Pensé que era un poco terrible de su parte creerle a esa criatura fea por encima de su mejor amiga. Pero ya está despejado, Mamoru miró hacia el cielo. Bajo nuestros pies, las flores azules del día comenzaban a florecer, todavía mojadas por el rocío de la mañana. Usan diferentes pájaros durante el día, ¿verdad?, Satoru le preguntó a Squealer. El bosque comenzaba a cobrar vida con varios cantos de pájaros. Correcto. Escuché que usan cuervos durante el día porque son más inteligentes. Y como para interrumpirnos, un cuervo chilló con fuerza. ¿De dónde vino? Satoru miró a su alrededor salvajemente. Ahí. En ese árbol. María tuvo la mejor visión de todos nosotros. 100 metros más adelante había una siniestra forma negra posada en un árbol marchito. ¿Estás segura? El cuervo realmente nos está mirando, Xion susurró dudoso. Tras una inspección más cercana, el cuervo no parecía prestarnos especial atención. De todos modos, démonos prisa. Si podemos llegar a las canoas antes de que aparezca Kiroumaru, estaremos bien. Satoru se apresuró a caminar a mi lado. Viajando a través de una arboleda de robles y castaños, escuchamos el sonido débil del chapoteo del agua. La brisa cambió de dirección y percibimos el olor único del lago que venía del este. Corrimos imprudentemente hacia adelante. Finalmente llegamos a las orillas del lago Kasumigaura. Un mar de junco susurraba suavemente en la orilla del agua. Aquí, Xion señaló el área donde estaban escondidas las canoas y se lanzó hacia adelante. Hicimos ademán de seguirlo, pero en ese momento, una gran sombra atravesó el cielo. Miré hacia arriba y vi un cuervo. ¿Era el de antes? Voló perezosamente 4 o 5 metros por encima de nosotros y aterrizó en una rama de pino. Miró hacia arriba y cantó provocativamente. No parecía saber cuán aterradora podían ser los humanos. Fue una pena que no pudiera usar mi Cantus. Quería tirarle una piedra a la cabeza. Vadeamos entre los juncos con el barro hasta los tobillos, buscando las canoas.
No se los veía por ninguna parte. Estaba bastante segura de que este era el lugar correcto. Después de buscar infructuosamente durante 5 minutos, comencé a impacientarme. El cuervo seguía sentado en el árbol, observando cada uno de nuestros movimientos y emitiendo graznidos ensordecedores. Qué raro. No creo que hayan sido arrastradas. Incluso Sion estaba empezando a dudar de sí mismo. Entonces, la ayuda vino de la persona más inesperada. Las encontré. La voz de Mamoru nunca antes me había sonado tan prometedora. Salimos del lodo y corrimos en dirección a esa voz jubilosa. Las canoas parecían haberse soltado de sus amarras y haber sido arrastradas por el viento. Si no hubiera sido por las anclas hundidas en el barro, podrían haberse alejado por completo. Rápidamente levamos anclas. Como cuando llegamos, Satoru y yo estábamos en Sakuramasu 2. María y Mamoru estaban en Hakuren 4 y Shun estaba en Kamurochi 7. Bien entonces. Me iré. Squealer se paró en la orilla para vernos partir. Gracias. No podríamos haber llegado tan lejos sin ti, le agradecí sinceramente. Al menos, mis sentimientos en ese momento eran reales. Les deseo un buen viaje. Squealer se levantó respetuosamente mientras las canoas se alejaban lentamente de las orillas. Vámonos, dijo Satoru. Me di la vuelta y puse mi remo en el agua. Esta vez, nadie pudo usar su cantus, por lo que no tuvimos más remedio que remar manualmente a través de la bahía. Empezamos a remar torpemente. Una vez que llegáramos al río Toun, podríamos seguir la corriente río abajo. Pero para llegar allí tuvimos que confiar en nuestra propia fuerza. Desafortunadamente, cometimos el error de trabajar demasiado desde el principio. Todavía quedaba bastante camino por recorrer, pero todos estábamos exhaustos. Mis brazos estaban adoloridos y mis palmas estaban ampolladas. Todavía no era mediodía, pero ya estábamos quemados por el sol implacable. El agua que me eché en la cara para refrescarme se evaporó en 5 minutos. Ja, detengámonos un poco, llamó Shun, mirándonos preocupado. Aunque estaba remando solo, todavía era mucho más rápido que el resto de nosotros. Estoy bien, gritó Satoru. Tenemos una larga ventaja inicial. Deberíamos tomar un descanso mientras podamos. Aunque estaba impaciente por salir de aquí, era cierto que no habíamos descansado bien desde ayer. Decidimos seguir el consejo de Shun y tomar un descanso. Por un golpe de suerte, las nubes salieron y cruzaron el sol para que pudiéramos mirar hacia el cielo azul mientras nos recostábamos para dormir la siesta en la canoa. El ritmo de las olas me arrulló a medias. Pero después de escapar por poco de las fauces de la muerte, una parte de mí todavía estaba demasiado nerviosa para quedarme completamente dormida. ¿Qué íbamos a hacer a partir de ahora? Habíamos aprendido las verdades prohibidas. Si la teoría de Satoru era correcta, ahora éramos objetivos para eliminación. ¿Había alguna forma de escapar de este destino? Sentí que algo se deslizaba por mi pecho debajo de mi camisa. Reflexivamente, lo sostuve con mi mano derecha. Lo saqué y lo miré. Era un amuleto en un hilo púrpura. Protección contra los demonios del karma, estaba bordado en un diseño complicado en el frente. La primavera pasada, todos los miembros de la Academia Sage fueron a visitar el santuario y recibieron un amuleto protector. La maestra nos había dicho que nunca abriéramos el amuleto, pero es parte de la naturaleza humana querer hacer cosas mientras más te dicen que no las hagas. De todos los estudiantes a los que se les había dado un amuleto, fui la más rápida en someterme a la curiosidad. Esperé con impaciencia hasta que estuve sola, luego abrí el amuleto. El amuleto no estaba cosido, sino simplemente atado con una cuerda para que pudiera sacar fácilmente su contenido. Dentro había una hoja doblada de papel blanco y un disco de vidrio. Escritas en el papel en negro había palabras extrañas que parecían más dibujos que escritura. Me dio una sensación espeluznante, así que rápidamente lo doblé de nuevo. Miré el disco de vidrio durante mucho tiempo. Estaba hecho de vidrio transparente de unos 5 centímetros de ancho y parecía una pequeña galaxia. En el fondo había tenues hilos dorados en diseños geométricos tejidos y diferentes imágenes parecían flotar en la superficie. Vi pequeños tallos de bambú, que tras una inspección más cercana, también tenían hojas diminutas y frutos rojos intrincados. Junto a él, flotaban lápices,
tazas, flores y otros artículos familiares. Y debajo de todo esto había una máscara de pureza. Las máscaras de pureza son máscaras hechas de arcilla húmeda y tiza blanca que los niños usan durante el festival de persecución de demonios. Se parece a un rostro humano pero no tiene expresión ni individualidad. Pero esta máscara era diferente. Mientras miraba, de alguna manera vi mi propio rostro en él. Acostada en la canoa con los ojos cerrados, sentí el disco de vidrio a través del amuleto. Me giré en silencio y miré a Satoru. Usaba su mochila como almohada y parecía completamente relajado, meciéndose al ritmo del bote. A juzgar por su respiración uniforme, parecía estar dormitando. Aunque meter la nariz en cosas que se supone que no debes ver es un mal hábito, a veces me ayuda a calmarme. Abrí el amuleto y saqué el disco de vidrio. La luz que se refleja en el cristal podría atraer la atención de los demás, así que tomé el disco en mi mano y lo miré. ¿Cómo debo describir la sensación de inquietud que tuve entonces? Es decir, a primera vista parecía indefiniblemente diferente. Pero lo había mirado lo suficiente como para que su composición se grabara en mi cerebro. Pero como quería la comodidad que proporcionaba, lo miré como si quisiera comerlo. No. Había algo diferente. No fue solo mi imaginación lo que hizo que los tallos de bambú originalmente perfectamente equilibrados parecieran torcidos. Más bien, fueron los diseños geométricos en la parte posterior los que estaban torcidos. Entonces, cuando me concentré en la máscara de pureza, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Se estaba derritiendo. Era un cambio tan pequeño, y el resultado aún se parecía a mí, pero la máscara de pureza parecía estar cambiando lentamente al rostro de un demonio del karma. Instintivamente, arrojé el disco lejos de mí, al lago. Al escuchar el chapoteo, Satoru levantó la cabeza. ¿Qué pasa? Nada, dije, forzando una sonrisa. No deberíamos irnos. Sí. Satoru hizo una fuerte señal a las otras canoas y partimos de nuevo. ¿Qué le estaba pasando al rostro? La sensación me pesaba mucho. ¿Por qué se derretía ese rostro? No, ¿realmente se estaba derritiendo? La duda se apoderó de mí. ¿Fue mi imaginación? ¿Solo una ilusión causada por la fatiga mental acumulada? De repente me arrepentí de haber tirado el disco de vidrio al agua. Si pudiera echarle otro vistazo, estoy segura de que volvería a la normalidad. No, no lo haría. El escalofrío que sentí cuando lo vi no era solo mi imaginación. El rostro en el disco de vidrio se estaba desmoronando. Entonces, ¿por qué ese rostro, mi rostro, estaba cambiando? No, espera. Ese no era mi rostro. El parecido fue solo una coincidencia ya que los amuletos se entregaron al azar. Pero, ¿era eso realmente cierto? Dejé de remar y pensé. Aunque parecía no intencional, ¿podría ser verdad que ya se había decidido qué amuleto recibiría cada niño? Si no, entonces no había necesidad de que nos alineáramos en el orden de los asientos y recibiéramos los amuletos uno por uno. Podrían haber pasado la caja y hacer que cada uno tome una. Hola, Saki. Rema correctamente, se quejó Satoru. Dada esta teoría, entonces el contenido de cada amuleto era diferente. El hecho de que la máscara de pureza en mi amuleto se pareciera a mí no fue una coincidencia. ¿Se parecería la máscara de pureza en cada disco de vidrio al estudiante al que pertenecía? Saki. Bien, bien. Te oí. Metí mi remo en el agua y me perdí en mis pensamientos otra vez. Aún así, ¿para qué fue? Cada rostro tenía la apariencia de un estudiante. ¿Había algún tipo de significado detrás de eso? No importaba lo mucho que pensara, no podía encontrar una respuesta. Todo lo que podía pensar era que, dado que habían puesto tanto esfuerzo en esto, entonces el hechizo no era solo un hechizo, debía haber algo más. Desde que nos encontramos con el falso Minociro, mi actitud hacia los adultos ha cambiado por completo. Sospechaba que todas las instrucciones que nos daban eran formas secretas de protegernos. Incluso el hechizo podría ser una herramienta para controlarnos. Decir que protege contra los demonios del karma era solo una excusa. Sumergí mi pañuelo en el lago y me lo puse en la cabeza. El agua fría corrió por mi frente y se evaporó antes de llegar a mis mejillas. Apenas me di cuenta, aún sumida en mis pensamientos.
Desafortunadamente, no pude preguntarle al falso Minociro cuál era la verdad sobre los demonios del karma. Pero al igual que los demonios, parecían ser una amenaza real. Empecé a entender. Era solo un sentimiento, un instinto que aún no podía expresar con palabras. Entiendo. ¿Podría el amuleto ser un detector de demonios del karma? ¿Podría avisarnos si había peligro? Si estuviéramos cerca de un demonio del karma. Oh. Saki. El hilo de mis pensamientos fue interrumpido por el grito de Satoru. Por un segundo, pensé que se estaba enojando conmigo por cómo estaba remando, pero rápidamente me di cuenta de que no era así. Una sombra voló sobre mi cabeza. Miré hacia arriba y me di cuenta con una sacudida que era el cuervo de antes. Dejó escapar un largo grito y se dio la vuelta, volviendo por donde vino. Me di la vuelta y decenas de barcos llenaron mi visión, acelerando hacia nosotros a toda vela. En el centro había un enorme buque de guerra, al menos 3 veces más largo que nuestra canoa. La borda estaba repleta de soldados ratas engendro. Saki. El suspiro de Satoru estaba lleno de resignación. Nos han encontrado. Mira, ahí está Kiromaru. Nos tomamos de la mano y esperamos a que se acercara el barco. La mano de Satoru estaba empapada de sudor. La mía probablemente también lo estaba. Miramos en silencio el paisaje del lago Kasumigaura. Las canoas cruzaron el lago mucho más rápido que cuando las habíamos estado remando. Las 3 canoas estaban atadas con gruesas cuerdas al buque de guerra. Un grupo de extrañas velas triangulares se izaron mientras el barco avanzaba a toda velocidad sobre el agua. No sabía que sus naves estuvieran tan avanzadas, dijo Satoru. Podría ser que estén más avanzados en esta área que los humanos. Bueno, tenemos cantus. No necesitamos velas para impulsar un barco, ¿verdad? No importa cuán grandes sean tus velas, tiene que haber un límite en la velocidad a la que puedes ir. No hay tal limitación con cantus. Eso es verdad, Satoru se cruzó de brazos y miró hacia las brumosas montañas. ¿A quién le importan las ratas engendro? Sobre lo que hablábamos antes. Sí, Satoru sacó el amuleto de su collar. Revísalo. Satoru lo abrió sin dudarlo. ¿Lo has mirado antes? ¿No es obvio? ¿Quién no le ha echado un vistazo? Se llevó el disco a los ojos. Entonces, el rostro de Satoru palideció. Déjame ver. No, dijo, agarrando el disco con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Hay algo diferente al respecto? Sí. Satoru no dio más detalles, pero me sentí un poco mejor. Al menos el mío no era el único que había cambiado. ¿Podría haberse derretido por el calor?, pregunté sin convicción. No importa cuán caliente esté o cuán débil sea el material, es imposible. Además, ha estado en él sobre todo el tiempo y escondido del sol. Entonces, ¿por qué? No sé, su expresión se oscureció. Sea lo que sea, no puede ser bueno, se quedó en silencio mirando hacia la orilla opuesta. Supongo que tirarlo es lo mejor que se puede hacer. Sin una pausa de un segundo, se quitó el amuleto y lo arrojó al lago. Arrastrado por el peso del disco de vidrio, la bolsita de algodón se hundió lentamente en el agua. Espera, ¿qué estás haciendo? Está bien, tú también lo hiciste, Saki. ¿Por qué? Si se enteran cuando volvamos, algo malo podría pasar. El hecho de que la máscara de pureza se esté derritiendo es definitivamente una mala señal. Revisen Noción y los demás. Si hay algún cambio, tírenlo. Pero entonces no tendremos ninguna advertencia cuando venga un demonio del karma. Tendremos que lidiar con eso cuando llegue el momento. Ni siquiera sabemos que es realmente un demonio del karma, dijo Satoru, con los brazos cruzados. ¿Cómo lo explicaremos? Es fácil si se trata de una sola persona, pero si un montón de personas pierden sus amuletos al mismo tiempo, es demasiado sospechoso. Sí. Tienes razón, no, en realidad, está bien. Solo podemos decir que los de Araña de Tierra nos los quitaron cuando nos capturaron. De esa manera, Xion y ellos pueden decir que también fueron capturados. Como era de esperar de alguien que siempre estaba tramando nada bueno. Obedecí, tirando el resto de mi amuleto por la borda.
Ahora que lo pienso, no habría forma de explicar por qué solo se tiró el disco de vidrio en lugar de todo el amuleto. Sin nada que lo pesara, mi bolsita flotó en el agua hasta que se perdió de vista. Mientras desaparecía, el buque de guerra llegaba a su destino, nuestras canoas. Un soldado de avispón gigante desembarcó y desató las cuerdas. Las cuerdas estaban simplemente enrolladas a través de un anillo en el extremo de las canoas, pero no podías deshacerlas desde nuestro lado. Una rata engendro notablemente grande apareció en la popa del buque de guerra. Kiromaru había llegado. Aunque su hombro y espalda habían resultado heridos en la explosión de ayer y estaban cubiertos de vendajes, todavía se movía rápidamente, aparentemente sin verse afectado por las heridas. ¿Cómo se sienten? El viaje fue bastante agradable, gracias a ti, le dije. La sonrisa del lobo de Kiromaru llegó hasta sus oídos. Miren allá, donde la luz del sol baila sobre el agua. Ese es el límite norte del río Toun. Me disculpo, pero no podemos acercarnos más. No te preocupes. Podemos hacerlo por nuestra cuenta desde aquí. Gracias a las ratas engendro que nos remolcaron con su buque de guerra, pudimos cruzar el enorme lago en unas 3 horas. Habría sido imposible llegar antes de la puesta del sol si tuviéramos que remar nosotros mismos. Pero me preguntaba por qué no podían ir más lejos. Satoru también parecía un poco dudoso, pero no dijo nada. Dioses. Dioses, Squealer apareció detrás de Kiromaru. Aquí es donde realmente nos separamos. Rezaré por su viaje seguro. No estaba segura de cómo sentirme acerca de esto. Por supuesto, parecía estar preocupado por nosotros. Pero sospeché que había estado bajo las órdenes de Kiromaru todo el tiempo. Primero para guiarnos a través del bosque y luego para revelar nuestra ubicación. Tú también. Cuídate. Será genial si puedes reconstruir tu colonia, aplasté mis sospechas y traté de responder con sinceridad. Mientras partíamos, escuché la voz de Kiromaru detrás de mí. Tengo una petición. ¿Qué es?, preguntó Satoru. Una vez que regresen, por favor no divulguen que remolqué sus canoas. ¿Por qué? Era una pregunta honesta. No puedo decirlo, pero si esto fuera revelado, sería sentenciado a muerte, dijo Kiromaru, sus ojos brillando con una seriedad que no había mostrado ni siquiera en la batalla. Entiendo. Lo mantendré en secreto, dijo Satoru en voz baja. No sabía si era porque habíamos descansado y recobrado fuerzas, o por las rápidas corrientes, pero las canoas navegaban con paso firme río abajo. Cuando miramos hacia atrás, el buque de guerra ya era una mancha en la distancia. Kiromaru arriesgó su vida para ayudarnos, dije más para mí que para Satoru. Sí. Estoy seguro de que recibió órdenes del comité para detenernos, sonaba bastante orgulloso de que su teoría hubiera sido correcta. Esa es definitivamente también la razón por la que se volvió donde lo hizo. Las velas del barco son visibles desde lejos, por lo que si hubiera alguien mirando, sabrían que ignoró sus órdenes y nos ayudó. ¿Pero por qué? No es obvio, Satoru sonrió como burlándose de mí por no entender algo tan simple. Porque lo salvamos ayer. Si no me hubiera ocupado de los perros globo, Kiromaru estaría tan muerto como Rigin en este momento. Oye, Sion gritó al frente. Oye. Nos vamos ahora, Satoru gritó de vuelta. Escuchar su voz de repente abrió un dique dentro de mí. Era como si los últimos 3 días no fueran más que un sueño y estuviéramos remando río abajo hacia un campamento de verano. Hola, Saki. ¿Qué ocurre? Hey, Satoru sonaba confundido mientras yo continuaba llorando y luego comencé a reír al mismo tiempo. Mi crisis se prolongó durante 10 minutos. Pronto llegamos a las otras canoas y se extendió a María también, convirtiéndose en un caos incontrolable. Cuando finalmente lloré hasta el cansancio de mi corazón, me sentí mucho mejor, aunque los niños parecían bastante cansados. Entramos en el tramo norte del río Toun y comenzamos a ir río abajo. Después de eso, fue viento en popa todo el camino de regreso a la ciudad, o eso es lo que me gustaría decir, pero en realidad todo tipo de situaciones problemáticas seguían surgiendo. Primero, no teníamos experiencia navegando río abajo sin nuestro cantus. Y a medida que nuestro cansancio mental y físico llegó a su punto máximo, el sol comenzó a ponerse y fue difícil ver. Y la gota que colmó el vaso fue que nuestra canoa se hundió por chocar con demasiada frecuencia contra las rocas y entre nosotros.
Fue un milagro que nadie muriera. Cuando cayó la oscura cortina de la noche, el río volvió a cambiar. La luz de las estrellas brillaba en su superficie de obsidiana, dando la ilusión de que estábamos congelados en el lugar, pero el rugido del agua hacía que pareciera que la suave corriente se estaba volviendo más violenta. Sentí esta incomodidad instintiva. Era un sentimiento que se remontaba a antes de que yo naciera, un antiguo recuerdo dejado por nuestros antepasados que vivían en cuevas. Explorando más detenidamente este sentimiento, diría que era una necesidad de volver a casa lo antes posible. Satoru y yo sentimos una fuerte ansiedad por algo que esperaba nuestro regreso. Sea como fuere, dadas nuestras condiciones físicas en este momento, sería suicida continuar río abajo de noche. No tuvimos más remedio que acampar, pero no pudimos encontrar un buen lugar durante mucho tiempo. Recordé el lecho de un río seco por el que habíamos pasado justo antes de que se pusiera el sol y sentí una punzada de molestia. Todos habían querido seguir lo más lejos que pudiéramos, así que continuamos sin parar a pesar de que ya sabíamos que era imposible volver al pueblo aunque remáramos sin parar. Deberíamos haber parado entonces. Estábamos exhaustos cuando finalmente encontramos un lugar para instalar las carpas. Estaba tan cerca del río que si el agua subía un poco nos sumergiríamos, y las rocas eran demasiado irregulares para hacer un buen lecho. Así que no hace falta decir que no fue un gran lugar. Usamos nuestras últimas fuerzas para armar las 3 tiendas a mano. Cavamos hoyos para los postes de la tienda y los cubrimos con lona, atándolos en su lugar con correas de cuero. De alguna manera no pudimos lograr que se viera tan bien como el primer día del campamento. ¡Qué raro! ¿Por qué no podemos hacerlo bien?, Satoru se quejó con cansancio. Usamos nuestro cantus esa vez, dijo Shun, todavía luchando con la tienda. Ahora que lo pienso, tenía razón. Eso fue hace solo 3 días, pero se sintió más como una eternidad. Satoru, ¿todavía no puedes usar tu cantus?, pregunté, aferrándome a un rayo de esperanza. Sacudió la cabeza. Estoy demasiado cansado para concentrarme, pero si es solo un poco, creo que puedo arreglármelas. ¿Eh? ¿De qué estás hablando?, María interrumpió, completamente perdida. Les conté cómo recordé el mantra de Satoru y logré hipnotizarlo y restaurar su cantus. Ya veo. Entonces, si conocemos nuestro mantra, podremos recuperar nuestro poder, dijo Shun emocionado. Ese monje nos atrapó por completo con su farol. Su hipnosis no era gran cosa. Incluso Saki podría deshacerlo. Decir, incluso Saki, era innecesario. ¿Pero ustedes siquiera conocen su mantra? Solo supe el de Satoru por casualidad, miré a mi alrededor. Estaba oscuro pero aún podía distinguir sus expresiones. Yo conozco el mío, dijo Shun. ¿Eh? ¿Cómo? Lo recordé usando varios métodos. Pero no importaba cuántas veces lo cantara en mi mente, mi cantus no regresaba. Supongo que todavía necesitas la hipnosis para liberarlo. Nuestros mantras habían sido robados, en otras palabras, el objetivo de la sugestión hipnótica era hacer que lo olvidemos, por lo que el hecho de que Shun lograra recordarlo por sí mismo es asombroso. La explicación de Shun fue que tenía varios dispositivos mnemotécnicos para que, si alguna vez olvidaba su mantra, pudiera redescubrirlo. Sin embargo, no puedo recordar el mío, dijo María abatida. ¿Lo escribiste en alguna parte? María, Mamoru y yo nos miramos. Lo hice. Recordé que lo había tallado en un amuleto y lo escondí debajo de las tablas del piso. Yo también. Yo también, está en mi diario. Cada sílaba de nuestro mantra era sagrada, por lo que se nos prohibió que nadie más supiera de qué se trataba. Estrictamente hablando, ni siquiera se suponía que debíamos escribirlo. Pero los 3 no confiamos en algo tan importante solo en nuestros recuerdos y todos lo habíamos registrado de alguna forma. Y Satoru y yo mostrándonos nuestro mantra fue tan atroz que era impensable para cualquier otro equipo. En retrospectiva, esta fue una prueba más de que nuestro equipo estaba formado por estudiantes especiales. Entonces estaremos bien. Cuando regresemos a la ciudad, Satoru y yo les mostraremos que podemos usar nuestro cantus. Así no pensarían que lo teníamos sellado. Los demás pueden decir que están demasiado cansados y volver a casa. Luego, después de que hayan encontrado sus mantras, busquen a Saki y ella restaurará sus cantus. Las palabras de Shun despejaron todas mis preocupaciones en un instante.
Aunque no estaba feliz de que las ratas engendro hubieran matado a Ryujin, no podía negar el hecho de que los hombres muertos no cuentan cuentos. Nos animamos considerablemente con esto. Con Satoru levitando la lona, montamos las 3 tiendas. Recogimos ramas secas, encendimos un fuego y cocinamos una comida de papilla de arroz. La comida era aún más insípida que la cena que habíamos preparado el primer día que llegamos, pero parecía la cosa más deliciosa del mundo. Después de comer, nos sentamos alrededor del fuego y nos turnamos para hablar sobre lo que sucedió mientras estuvimos separados. La historia de Shun, María y Mamoru fue completamente aburrida. Después de que Satoru y yo fuéramos capturados por Araña de Tierra, nos siguieron en un intento de rescatarnos, pero pronto se dieron cuenta de que había demasiados guardias y decidieron volver a la ciudad en busca de ayuda. Intentaron viajar durante el día, pero estaban tan asustados por los sonidos de la guerra que pasaron la mayor parte del tiempo escondidos en los arbustos. Cuando todo quedó en silencio por la noche, cruzaron apresuradamente hacia el lago Kasumigaura. Cuando los alcanzamos, estaban tan felices que, en palabras de María, pensé que un tanuki me estaba engañando. En contraste, nuestra historia los mantuvo hipnotizados todo el tiempo. Nos preguntaron sin descanso sobre cuando estuvimos en la jaula de Araña de Tierra y la parte en la que matamos al centinela, pero guardaron silencio cuando comenzamos a hablar sobre el ataque de mosca ladrona y cómo vagamos por los túneles subterráneos. Vitorearon cuando Satoru recuperó milagrosamente sus poderes en el último minuto y lanzó un contraataque total, pero se quedaron en silencio nuevamente en mudo asombro cuando la situación evolucionó más allá de su imaginación más salvaje. Como Satoru era el narrador, me quedó corregir y complementar su historia. Satoru se enorgullecía de ser un narrador talentoso, pero por lo general fanfarroneaba tanto que pensé que tendría que volver a contar la mitad de la historia. Era una preocupación innecesaria. Los 3 escuchaban como un grupo de niños, con la boca entreabierta y los ojos brillantes de asombro. Hubo un silencio cuando Satoru terminó su relato, lleno solo con el sonido de las llamas crepitantes. Entonces alguien abrió la boca y la presa se soltó. Entre todas las preguntas que nos hicieron, la que más interesaba a todos era por qué habíamos estado tan interesados en huir de Kiro Umaru cuando nos había protegido. Satoru explicó de nuevo. Estaba preparado para una respuesta violenta a la noticia de que el comité de ética probablemente nos había marcado para la eliminación, pero se lo tomaron bastante bien. Ayudó que Shun parecía estar de acuerdo conmigo en que Satoru estaba pensando demasiado en todo el asunto. Además, todos estábamos de tan buen humor en este momento que el impacto disminuyó. Si todo salió como dijo Shun, podríamos ocultar todo sobre Ryujin sellando nuestro cantus. Lo máximo que tendríamos que soportar sería un regaño de nuestro maestro. Saki, cuento contigo, Shun me pasó un trozo de papel. Por favor, restaura mi cantus. Tomé una respiración profunda y asentí. Desdoblé el papel y lo leí a la luz de la fogata. Era un mantra bastante largo, un total de 8 frases o 36 caracteres. Había planeado quemar la nota tan pronto como la leyera, pero con un mantra tan largo, no estaba segura de poder recordarlo. Arrugué la nota en mi mano. Está bien. Puedo hacerlo. Solo tengo que repetir lo que le hice a Satoru. Intenté calmarme con estas palabras. En realidad, sin embargo, hay 3 diferencias principales en estos 2 casos. Por un lado, Shun estaba completamente consciente. Además, sería plenamente consciente de que lo estaría hipnotizando y ya conocía su mantra. Pero no pensé en nada de esto en ese momento. Mira las llamas. Recuperé mis recuerdos de la ceremonia de iniciación y dirigí la atención de Shun a la fogata. El sacerdote principal Mushin me había dicho que imaginara mover las llamas, pero probablemente no tendría el mismo efecto en alguien cuyo cantus había sido sellado. Mira la llama parpadeante. Derecha. Izquierda. Balanceándose, parpadeando, susurré. Shun guardó silencio. Los otros 3 me miraban conteniendo la respiración. Agité el fuego con una rama larga, esparciendo chispas brillantes. No esperaba que replicara el mismo efecto de las llamas en el altar, pero las chispas dejaron rastros en el aire, creando un ambiente de ensueño. Shun Aonuma. No se movió ni un centímetro. No podía decir si había sido hipnotizado o no. Shun Aonuma. Has roto las reglas al venir a un lugar al que no perteneces. Además, has sido influenciado por las palabras de un demonio. Sin embargo, el verdadero problema es mucho mayor.
No hubo respuesta. Has violado el fundamento del código de ética, el último de los 10 preceptos, no profanes las 3 joyas. Te has enamorado de las palabras de un demonio y has cuestionado las enseñanzas de Buda. Por lo tanto, debo sellar tu cantus. Me pareció escuchar a Xiun suspirar. Parecía estar funcionando. Continué un poco insegura. Mira las llamas una vez más. Sin respuesta. Mira las llamas. Todavía no hubo respuesta, pero pude ver el fuego reflejado en sus ojos. Tu cantus está sellado en ese emblema humano. ¿Lo ves? Un suspiro mucho más fuerte esta vez, luego un sí. El emblema es arrojado al fuego. Todo está quemado. Todos tus deseos mundanos se queman y las cenizas regresan a la vasta tierra salvaje. Respiré hondo y dije en voz alta. El emblema ha sido erradicado. Tu cantus ahora está sellado. Un pequeño sonido ahogado salió de la parte posterior de la garganta de Xiun. Su respiración se aceleró. Deja a un lado tus deseos mundanos. Para alcanzar el nirvana, arroja todo a la llama purificadora. Era hora. Me levanté y me acerqué a él. Xiun Aonuma. En tu devoción a Buda, has abandonado tu cantus. Por la compasión de Buda, recibirás un nuevo mantra, un nuevo espíritu y tu cantus te será devuelto. Lo golpeé en los hombros y susurré las palabras escritas en el papel. Om, Amoga, Vairocana, Mahamudra, Manipadma, Jivala, Pravartaya, Hum. Más tarde descubrí que estas palabras procedían del mismo Buda, era el mantra de la luz. Esto solo era un claro indicador de los talentos de Xiun. Nació con la expectativa de convertirse en un futuro líder. De repente, el fuego estalló hasta 3 veces su tamaño anterior y se abrió en abanico como una serpiente de 8 cabezas, retorciéndose y serpenteando por el aire como una extraña danza. Xiun estaba sonriendo, mirando hacia el fuego. Prorrumpimos en aplausos, patadas y silbidos. Los vítores no cesaron durante mucho tiempo. Xiun había recuperado su cantus. Fin de la parte 8 y fin del capítulo 2.